Muy bien, ahí. Bueno, pues ya como ya mencionaron, pues el ADN van a ser como secuencias de nucleótidos, que como ya vimos era de que la base nitrogenada, el grupo fosfato y el azúcar, ¿no? Estos, cuando están en ADN, va a encontrarse como en esta como estructura de doble cadena y esto va a estar girando. Algo muy importante es que como entre cada base va a dar una vuelta de 36 grados, o sea, que si está de que esta base así, la siguiente va a girar 36 grados, entonces en dar de que una vuelta completa necesitas alrededor de 10 pares de base, lo cual hace sentido porque pues o sea, un giro completo son 360 grados. Aquí algo muy importante es que al momento de nosotros dar una vuelta de la hélice, vamos a tener una torsión, un surco menor y un surco mayor. El surco menor va a medir alrededor de 12 Armstrong y el surco mayor va a medir alrededor de 22 Armstrong. Esto literalmente es solo que lo sepan, no es mucho de entender. También es importante que este es dextrogira, que se refiere que gira hacia la derecha. ¿Del siguiente? La estructura del ADN, al igual que la de las proteínas, se pueden dividir en primaria, secundaria y terciaria. La primaria literalmente es una secuencia de nucleótidos, así que nada más uno tras otro, uno tras otro. La secundaria es cuando ya se encuentra en esta doble hélice. Y, o sea, y algo muy importante es que existen tres tipos, que puede ser doble hélice A, B y Z. La B es la normal, la que van a encontrar, la que les dije esta que mide que alrededor de 34 Armstrong la vuelta completa. La doble hélice A se va a encontrar cuando el ADN está deshidratado y la vuelta completa va a tener un diámetro de 28 Armstrong. Y la Z no va a girar hacia la derecha, va a girar hacia la izquierda y va a tener un diámetro de 45 Armstrong. Levogira significa que es hacia la izquierda. Y la estructura terciaria es cuando ya se almacena el ADN, que ya tiene que ver con los niveles de condensación, que los voy a explicar mejor ahorita más al rato. Y algo muy importante es que en procariota el almacenamiento del ADN se va a dar en superhélices de forma circular acompañada de proteínas, y en eucariotas va a ser principalmente mediante unas proteínas que se llaman histonas. Estos, creo que sí lo entendieron, entonces mejor, ¿lo que sí? Vamos con los niveles de condensación. Aquí esto es muy importante porque el ADN de una sola célula mide 2 metros, por lo cual, o sea, de que, por ejemplo, yo ni siquiera mido 2 metros, o sea, imagínense que si no estuviera compactado, o sea, en verdad necesitaría de que demasiado espacio. Entonces, es como una frase que es súper de señora, pero pues así de que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Y eso se refiere que es muy importante que como que vayas condensando el ADN y para eso existen como diferentes niveles de condensación. Haz de cuenta que primero nosotros tenemos de que nuestra doble hélice, ¿no? Todo bien, todo al 100, todo padre. Y esto lo que va a hacer es que va a comenzar a dar vuelta en algo que se llama histonas, que son las proteínas, que voy a explicar un poco más su estructura al rato. Luego de que esta vuelta va a crear, o sea, va a comenzar como a crear nucleosomas, que son como collares en cuenta, o sea, hace como una estructura de collares en cuenta y después esos collares en cuenta los comienzas como a empaquetar en paquetes de 6 y comienzas a crear de que el solenoide y ya pues esto ya la cromatina. La cromatina a su vez se puede como empaquetar más con otras proteínas que ya no van a ser histonas, por ejemplo, de que proteínas de andamiaje y así, y esto va a permitir que llegue a la conformación de cromosomas. Algo muy importante es como que, bueno, a mí se me complicaba un poquito al inicio, porque como que pensaba que siempre estaban como los cromosomas, y la verdad es que o sea, los cromosomas es como el mayor empaquetamiento, pero solamente se van a ver en metafase. Si tú no estás en metafase, o sea, si no estás dividiendo la célula, no va a haber cromosomas, solamente va a haber cromatina. La siguiente. Esas son las estructuras de las histonas. Algo muy importante es que hay 5 tipos de histonas, que son las H1, H2, A y B, y H3 y H4. Cuando hablas de octámeros de histonas, están hablando de las de abajito, de las H2, H2A, H2B, H3 y H4. Y esto lo que va a hacer es que primero se van a juntar de que H2A y H2A, y luego H2B y H2B, y se van a juntar. Y después H2A, los dos de H2A y los dos de H2B se van a juntar, y luego los H, o sea, de que eso va a pasar lo mismo de H3 se juntan, H4 y H4 se juntan, y luego H3 y H4 se juntan, y forman de que 4, y los se juntan y forman 8. Está más claro en la siguiente imagen, pero aquí lo que quiero que vean, voy a regresar un poquito. Aquí es que existe otra histona que se llama H1, o sea, la histona 1, que esa no forma parte del octámero de histonas, sino que va a estar como en medio de los octámeros de histonas y va a ayudar a como a fijar, o sea, como a fijar o como
a darle estabilidad al solenoide, que es cuando se comienzan a anclar como estos nucleosomas entre sí. ¿Puedes dar siguiente ahora sí? Bien, esto es lo que les mencionaba, de que primero los H2A y H2B se van a juntar y van a formar un dímero. Y haz de cuenta que estos, o sea, de que después de esto van a formar de que otro, o sea, bueno, H3 y H4 se juntan y forman un dímero y después estos se van a como juntar como con dos de estos y dos de estos, o sea, H3, H4 dos veces, H2A, H2B dos veces y ya vamos a tener que tetrámero y tetrámero y se juntan y van a formar un octámero y esa es como la composición de un octámero de histonas. ¿Hay alguna duda aquí? O sea, ¿sí quedó más o menos claro? Sí se entiende. Gracias. Sí, ok. Y ya pues después de esto es cuando se forma de que la estructura de los nucleosomas, que son como esto de que collares 50, todo bien, todo al 100, y después aquí es donde actúa de que la histona 1, que se ven aquí, que va a ayudar como a que estos sean como una estructura en forma de 6, o sea, de que tenemos como aquí, y otro aquí, y otro aquí, y va formando esto, y es lo que forma el solenoide, que son anillos circulares continuos formados por cada 6 nucleosomas, ¿sí? Que es la forma que se ve en este ladito. ¿Sí? Después de esto, la cromatina necesita de otras proteínas que no son histonas. Esas se conocen como proteínas de andamiaje. Tenemos de que algunas que son heterocromatina, RNA polimerasa, son muchas proteínas. Unas muy importantes son los SAR, que lo que hace es que nosotros tenemos como el solenoide y literalmente, o sea, comienza a ser como andamio. ¿Saben qué es un andamio? ¿Alguien? ¿O sí? No. No, yo tampoco. Ubican, no sé, por ejemplo, de que se han visto de que las películas, por ejemplo, de las personas que están pintando de que una pared de un edificio y está como una estructura, eso se conoce como un andamio. Un andamio es como una cosa como que o sea, como que se engancha con otras cosas que permite como formar una estructura, como si fueran legos. A eso se refiere como un andamio, como una base que permite como que se unan más cosas. Entonces por eso se llaman de que proteínas de andamiaje, porque permite como que el cromosoma creen como una estructura. Y vean, literalmente si se dan cuenta, estos SAR que les mencioné que son muy importantes, están como en una base, como un armazón, y permite que la cromatina esté como así. Entonces, de cuenta que primero están de que los nucleosomas, ¿no? Después de que se creó de que el solenoide, cuando se juntan de que los 6 nucleosomas, y después de que el solenoide se comienza como a juntar, o sea, como si quisieras como hacer como muchos hilos así, o sea, como, y así. Y eso forman de que ya como la estructura así como de que la cromatina, pero en verdad está que súper, súper compactada. ¿Alguna duda con esto, más o menos? Todo bien. Y vean, si se dan cuenta, o sea, el espesor comienza como a ser como más grande cada vez. La doble hélice tiene como un espesor de 2 nanómetros. Después, cuando está en forma de nucleosoma, son de 11 nanómetros. En solenoides de 30 nanómetros. La cromatina extendida que tiene que, o sea, por ejemplo, en este lado de aquí tendría, por ejemplo, las estructuras de andamiaje de aquí. Ya tiene un espesor de 300 nanómetros más o menos. La cromatina condensada tiene un espesor de 700 nanómetros y esto generalmente es cuando se le conoce cuando ya está en forma de una cromátida. Y ¿se acuerdan que habíamos dicho que, por ejemplo, de que el cromosoma podía tener de que una cromatida o dos cromátidas hermanas, que al final de cuentas lo de aquí y lo de acá son exactamente lo mismo, pero duplicado? Entonces, por eso hace mucho sentido que cuando ya está en cromosoma, mide 1400, que es el doble de 700, porque lo único que hace es que está duplicado. Esta cromatida se duplicó, entonces por eso ya mide 1400. ¿Alguna duda o quedó claro? Yo tengo una duda con la cromatida, o sea, o con la cromatina. O sea, la cromatina es como el conjunto de los solenoides. Háganle cuenta que, a ver, por ejemplo, este de aquí sería como solenoide, estos que se ven así. Y por ejemplo, además de estos solenoides están, o sea, como anclados a otras como proteínas, que son esas proteínas de andamiaje que mencioné anteriormente. Ay, ¿qué hice? ¿Alguna otra duda? Y hagan de cuenta que esto es muy importante porque era como la parte que decía de que esta Núñez, por ejemplo, nosotros tenemos el ADN y algo muy importante es que no todo el ADN son genes, empezando por ahí. Y aún así, o sea, como los pedazos que son genes,
no todo o sea, no todo es importante. Bueno, todo es importante, pero no todo es como se transcribe. Por ejemplo, los exones sí se transcriben, como se ven aquí en esta imagencita. Esta parte se transcribe, esta parte se transcribe y otra, o sea, pero por ejemplo, esto de aquí es un intrón. Entonces, antes de pasar como al ARN mensajero, eso se va a quitar porque no se transcribe. Aquí podemos ver que, por ejemplo, esto es parte de la eucromatina porque es la parte que sí tiene genes y si se dan cuenta está como más separado, los nucleosomas están como más dispersitos, todo bien, todo al 100. En cambio, la heterocromatina, si se dan aquí, esta parte casi no va a tener genes, entonces va a estar más condensado porque no necesita estarse transcribiendo, entonces puede estar como más apretado. Y, o sea, de hecho realmente es mucho o sea, como por lógica, ¿no? Si para transcribir los genes, o sea, necesitas de que un montón de aparato de transcripción y de que la ADN polimerasa y tal, o sea, un chorro de como cosas, ¿no? Si tú estás muy condensado, o sea, si el ADN está de que súper condensado, o sea, de que no va a poder entrar, o sea, va a ser muy difícil que se transcriba porque ni siquiera puede entrar, o sea, a la fuerza nada entra. Suena mal, pero, o sea, no sé si les sirva. ¿Le pueden dar siguiente? También, bueno, no sé si vas a explicar lo de acetilación y eso. Okay. Creo que está en que la siguiente... Entonces ya pues está. Ok. Y eso es lo de la eucromatina y heterocromatina, que ya expliqué un poquito. Entonces, ok. También algo importante de la heterocromatina, que es la que casi no tiene genes, es que se puede dividir en constitutiva y facultativa. Constitutiva se refiere que siempre va a estar condensado. O sea, no importa, o sea, como nunca, o sea, puede ser porque no tenga genes nunca, o sea, porque esa parte no tenga genes, o porque esa célula no usa esos genes, entonces está condensado. La facultativa se presenta como a la alta o a la baja la condensación dependiendo del estado de diferenciación o del tipo celular. Eso se refiere, por ejemplo, de que, o sea, un gen que se usó al inicio, pero después se dejó de usar, entonces, o sea, de que se deja de expresar, pero, por ejemplo, si vuelves a necesitarlo, puedes volverlo como a descondensar, o sea, como que depende de como lo que necesites, es decir, si lo vas a tener como condensado o no. Y aquí va como otro concepto importante que es lo de la heterocromatización, que esto se refiere como cuando conviertes heterocromatina un fragmento de un cromosoma o un cromosoma completo. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado los corpúsculos de Barr? ¿Se acuerdan que era el corpúsculo de Barr? Era el cromosoma X inactivado, ¿no? Entonces, hace mucho sentido que este cromosoma X pasó por un proceso de heterocromatización porque ya, o sea, se inactivó. Es como el proceso que hace para que inactivar un cromosoma o un fragmento de un cromosoma. ¿Sí? ¿Todo bien? Y aquí van de que los cambios epigenéticos, aquí, por ejemplo, de que si se dan cuenta, la acetilación lo que va a hacer es que va a relajar el ADN. Lo que pasa es que la acetilación, según yo, tiene de que cargas de que negativas, entonces hace que se repelen como poquitos más del ADN, entonces los separa más porque pues no, o sea, negativo y negativos se repelan. En cambio, la metilación tiene cargas positivas, entonces lo que hace es que como el ADN es de que positivo es negativo y la metilación es positiva, hace como que todo se junte más, como de que, ay, sí me agrada y como lo pega. Entonces, como condensa el ADN, silencia estos genes que están aquí metilados, y por eso aquí se dice que la eucromatina generalmente está acetilada y la heterocromatina generalmente está metilada. Aquí se ve en el cuadrito. ¿Le puedes dar siguiente? Y pues, por ejemplo, de que si les sirve, a mí me servía, ubican de que el logo de ACE, de que ACE lo hace, la acetilación hace el gen, porque está relajado. La acetilación, o sea, ACE lo hace, la acetilación hace el gen. Si les sirve, si no, pues ignórenlo. Y ya. Bueno, pues ya para empezar con el dogma central, pues vamos a tener la replicación, que está en qué fase de la vida celular va a ocurrir. ¿Alguien sabe? O sea, porque tenemos interfase, que está formada por G1, S, ¿cómo se llama la otra? G2, y luego tenemos M de mitosis, ¿no? ¿Alguien sabe en qué fase del ciclo celular ocurre? En la S, ¿no? S, Creo. que sería parte de la interfase. Muy bien. S es de síntesis. Entonces, si ocurre en la S de síntesis, cuando hablamos de replicación, ¿qué estamos generando?
Estamos agarrando el ADN. Entonces es de ADN a ADN y ya. Luego tenemos la transcripción, que fue lo que les explicó Greta de cómo las histonas se van moviendo para descondensar la cromatina y que se pueda transcribir y por lo tanto generar un ARN mensajero, ¿sí? Aparte hay muchos tipos de ARN, pero eso ahorita lo vamos a ver. Y finalmente tenemos la traducción, que es la incorporación de ese ARN en los ribosomas para generar proteínas mientras le estamos poniendo aminoácidos, ¿no? Entonces, lo importante que quiero que se queden aquí es que el proceso es muy, muy similar en procariota y eucariota. Lo único que va a cambiar va a ser la maquinaria y algunas cosas muy, como que puntuales, ¿no? Por lo general, en lo procariota va a ser más sencillo y en lo eucariota va a tener más regulación porque pues es más material genético y pues aparte tienes las histonas que considerar y así. Entonces, cuando estemos hablando sobre estos términos, nada más quiero que sí se enfoquen mucho en si les estoy diciendo que es procariota o eucariota. Por lo general, todos los procedimientos de replicación, transcripción y traducción que hacen el dogma van a basarse más que nada en los procariotas porque son más simples de estudiar las bacterias que a un humano o a un perro, ¿no? Entonces, por eso muchos van a estar basados en el procariota, pero tengan en cuenta siempre las diferencias que se van a encontrar en los eucariotas, ¿ok? Y bueno, ¿alguien sabe por qué este dogma central está mal? ¿No le falta lo de la transcripción inversa? ¿Y dónde iría la transcripción inversa? ¿Podrías señalarlo? Sí. ¿No sería como aquí? Exactamente. ¿Alguien sabe qué virus? Esto ya es súper extra, pero ¿qué virus se conoce por tener una transcriptasa inversa o dónde se descubrió esto? Bueno, es el virus de inmunodeficiencia humana o es el que causa SIDA. Entonces me imagino que muchos sí lo conocen y por eso fue tan relevante todo lo que se aprendió de ese virus, ¿no? Porque rompió el dogma central. Entonces, para empezar con la replicación, lo que va a pasar es que básicamente vamos a copiar a partir de una hebra de ADN y vamos a hacer otra más. Pero lo importante aquí es que cuando abrimos esta hebra, vamos a poner las bases complementarias de un lado y del otro. Entonces, cuando tengamos las dos hebras, vamos a tener una de las hebras va a ser la vieja y la otra va a ser la nueva, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es un modelo semiconservativo de replicación del ADN. Eso es muy importante, luego lo preguntan. ¿Sí me entienden eso? Entonces, es una hebra vieja y una nueva. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, a muy grande escala, lo que sí tienen que entender es que vamos a separar las dos cadenas de ADN. Nos referimos con una horquilla, es literalmente de que como un circulito en el que se abrieron las cadenas, ¿no? Están de que súper enrolladas y se abren. Oye, Y pero vamos a tener, ajá, ¿qué pasó? no sé si nada más fue a mí, pero se me trabó tu video. Sí, se trabó un poquito. Ah, ok. ¿Ya sirve? Si no, ahorita me paso a otro lado. Es que mi hermana está en examen, entonces estoy... pero sí, o sea, literalmente lo que pasa, ¿qué le estaba explicando? La horquilla. Entonces, o sea, está como que así, enrollado el ADN y vas a generar como una burbujita donde puede entrar la maquinaria de transcripción. Ahorita se los voy a enseñar mejor. ¿Sí? Y luego tenemos la síntesis del cebador o prime. Vamos a, o sea, necesitas un extremo que tenga un OH libre para empezar a incorporar los nucleótidos, porque los nucleótidos, si recuerdan, tienen un grupo fosfato, ¿no? Y ese grupo fosfato tiene un extremo 5, en el carbono 5' libre. Entonces, ese 5 se tiene que unir a un OH en el extremo
del carbono 3. ¿Sí? Ahorita lo van a ver mejor. Y pues ya, una vez que ya tienes como ese primer para iniciar a a replicar, vas a poder elongar la cadena. Finalmente quitas esos como cebadores o primers y lo ligas todo y pues ya tienes tu ADN. Entonces a esto es lo que me refiero con la horquilla. Es esta parte de aquí donde se va a abrir y van a empezar a incorporarse nucleótidos de un lado y hacia el otro. Aquí es muy importante que me entiendan, que hagan de cuenta, déjenme ver si tengo una mejor imagen, pero Greta ya no les repasó tanto sobre la estructura del ADN, pero quiero que recuerden que el fosfato tiene un extremo 5 y el azúcar tiene un extremo OH, ¿no? Que está en el 3. ¿Sí? A ver, déjenme ver si tengo alguna mejor imagen para eso. Es OH y este es el fosfato, ¿sí? Entonces, para poder incorporar los nucleótidos es necesario que este fosfato se una al OH. Entonces, las cadenas se van a definir de acuerdo a su polaridad, es decir, de qué lado tienen el extremo 5 y de qué lado tienen el 3. ¿Ok? Entonces, hagan de cuenta, si de este lado tiene un 5, o sea, un fosfato, y de este lado tiene un azúcar, esta cadena va de dirección 5 a 3. ¿Sí? Entonces, como son complementarias las cadenas, ¿cómo iría esta cadena? ¿En qué dirección? Si esta va 5 a 3, esta tiene que ir 3', 5'. 3', 5'. Ok, súper bien. ¿Eso les queda claro a todos? Sí. Porque parece igual y no tan relevante, pero literalmente si entiendes genética es porque entiendes esto. Ok, entonces, es lo que les decía. Cuando abres la horquilla de replicación, ya les dije que esta va de 5 a 3', ¿no? Entonces, pon tú, si la corto aquí, o sea, es decir, la abro aquí, y a partir de acá tengo un extremo OH, o sea, aquí tengo un OH, entonces este es 3 y aquí es 5, ¿no? Entonces, acá, ¿qué va a ser? 5 y este va a ser 3, ¿no? Ok, entonces cuando abres la horquilla de replicación, vas a meter la maquinaria y vas a empezar a replicarlo de este lado, pero también hacia este lado, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque si empiezas a replicar hacia este lado, vas a ir en dirección 3 a 5', y de este lado 5 a 3'. ¿Sí entienden por qué? Porque es la misma estructura, nada más hacia dónde te estás orientando. ¿Saben cómo? O sea, porque se van repitiendo 5 y 3, 5 y 3 y 5 y 3, pero depende de dónde estás posicionado, hacia dónde vas. ¿Sabes cómo? ¿Sí entienden? Sí. ¿Y la localización de cada uno tiene como algún cambio? O sea, ¿hace que algo cambie dentro de los genes o Sí. nada más se...? Por eso es importante. Por eso quiero que les quede muy, muy claro esto, que cuando abres la horquilla, hagan de cuenta que normalmente, no sé si ya hayan visto imágenes de esto, pero cuando les ponen imágenes, a ver, ¿dónde? Por lo general les ponen algo así, como esta de acá, y nada más se ve como un extremo, ¿no? Entonces es muy importante que tengan en cuenta que se lleva hacia ambos lados. Y como estamos hablando de 3, 5', que se van repitiendo así, es muy importante que se den cuenta que si va hacia acá, va a ir de 3, 5', y si va hacia acá, va a ir de 5 a 3', porque se regresa. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Porque, como ya preguntaban, depende de la orientación de la cadena molde, de qué manera va a poder pasar la polimerasa. La polimerasa es el aparatito ese que va a poner nucleótidos, ¿ok?
Entonces, la polimerasa solamente puede poner nucleótidos que vayan en dirección 5 a 3. ¿Ok? Solamente, no puede hacer ninguna otra cosa. Por lo tanto, la polimerasa se va a mover de 3 a 5. ¿Sí entienden por qué? La polimerasa va a necesitar moverse de 3 a 5 para poner nucleótidos de 5 a 3. ¿Sí? Porque tiene que estar complementario esto. Entonces hagan de cuenta que la polimerasa solamente se puede poner en una hebra que tenga un grupo fosfato aquí para poder ponerle un grupo OH aquí. ¿Ok? Sí. Va. Entonces eso es muy importante porque ¿qué creen que pase? O sea, porque por ejemplo, si tengo una hebra que va de 3 a 5, así. Esta tiene que ir de 5 a 3, ¿no? O sea, bueno, va de 5 a 3. Entonces, la polimerasa, ¿sobre cuál hebra puede polimerizar? ¿Sobre la de arriba o la de abajo? La de arriba. La de abajo. Que yo sé que es confuso, porque les digo, la polimerasa se mueve de 3 a 5, pero va a polimerizar de 5 a 3. Entonces, cuando me refiero a polimerizar, me refiero a que va a poner la cadena complementaria. ¿Sí? Entonces necesita que tenga un molde de 3 a 5 para ella poder poner de 5 a 3. Ajá. De hecho, a mí me enseñaron una mnemotecnia, que no sé si les ayude. Ay, que es así. Tú lees de 3 a 5. Por lo tanto, polimerizas de 5 a 3. ¿Ok? Entonces, lee se refiere a sobre cómo se mueve. ¿Sí? Es un poco confuso, pero tienen que verlo como complementario. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque en la hebra molde, que va a ser la de 3 a 5, todo va a poder funcionar perfecto, ¿no? O sea, vas a poner un pequeño primer, que es como una pequeña sección de ARN, que lo pone una primasa, y a partir de ahí ya van a poder replicar la hebra, la polimerasa. Pero en la cadena que va de 5 a 3, la polimerasa a fuerzas, forzosamente, se tiene que mover de aquí hacia acá. ¿Sí me entienden por qué? Porque a pesar de que esté abriéndose hacia acá, la polimerasa solamente puede leer de 3 a 5. Entonces aquí lo que va a pasar es que se va a empezar a hacer una hebra discontinua. La polimerasa se va a mover de aquí hasta acá y pues ya no va a tener un extremo donde pueda poner otro nucleótido. Va a llegar otra vez la primasa, va a poner un fragmento de ARN y va a poder volver a continuar la DNA polimerasa y así sucesivamente. Entonces en la hebra no molde vamos a tener fragmentos discontinuos de ADN que se van a llamar fragmentos de... Perdón, ¿qué dijiste? Es que se me trabó. Que en la hebra no molde, que va a ser la que va de 5 a 3, vas a tener fragmentos de Okazaki. Esos van a ser porque vas a poner un primer entre cada uno, así. Va a pasar la polimerasa hacia acá, se le va a acabar, vas a poner otro primer, va a volver a pasar hacia acá y así sucesivamente. O sea, la polimerasa no puede transcribir. Bueno, de hecho, la manera en la que se vería en realidad es como se está abriendo hacia acá, pondrías un primer aquí y la polimerasa haría esto. Y pues vuelve a llegar al inicio, ¿no? Entonces vuelves a poner un primer más adelante. Y ya, llega ahí otra vez. Entonces vuelves a poner un primer más adelante. Acá imagínense que se abre más la hebra. Y vuelve a llegar acá.
Y esto sería la hebra. ¿Cómo se llama esta hebra, la que va de 5 a 3? ¿Discontinua? Ajá, discontinua o no molde. Ok, ¿alguna duda con esto? Es que si esto es lo que ocurre a grande escala. Y pues obviamente no les he explicado bien qué proteínas se encargan de abrir la hebra y todo esto, pero quiero que les quede muy claro lo que ocurre de cómo se mueve la polimerasa. ¿Alguna duda de eso? Bueno, entonces para ir más específicos, aquí en las procariotas, bueno, no se crean, en las eucariotas, vamos a tener un iniciador que se va a unir a ORIC, que va a ser como un punto en el ADN que va a tener como ese marcador de que ahí se puede replicar la hebra. Recordando que todo esto ocurre en la fase S para poder posteriormente llegar a la mitosis, ¿no? Entonces, la helicasa va a abrir aún más esta horquilla de replicación, que es esta proteína de ahí, y se le van a unir las proteínas, las single strand binding proteins, que esto va a evitar que el ADN se vuelva a unir. Entonces, como que lo mantienen abierto, ¿no? Entonces, mientras estás desenrollando esta cadena de ADN con la helicasa, bueno, no sé si alguna vez les haya pasado que están desenrollando algún listón o algo así y se súper enrolla. Se va enrollando más y más y más del otro lado. Entonces, para evitar esto, tenemos la DNA girasa, que es una topoisomerasa. La DNA girasa es en procariotas, eso es súper importante, eso es en procariotas, pero en eucariotas se le llama topoisomerasa bloque 2, y lo que va a hacer esta proteína es que va a ir cortando el ADN cada que se superenrolle. Lo va a cortar y lo va a volver a pegar. Entonces, lo estás desenrollando, se va y lo vas a hacer cortando para quitar ese como supercoiling. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno, a ver, Elba, ¿me podrías explicar el proceso de replicación hasta donde lo vimos ahorita? Lo que hayas entendido. Pues primero se abre la horquilla, ¿no? Entonces después, no sé si va primero lo de lo de la horquilla esa que dijiste que se va regresando para volver a pasar por, se me fue el nombre. ¿Polimerasa? Ándale, la polimerasa, y va pasando pues la que replica y ya va sacando la hebra que complementa la otra parte del ADN. Ajá, ok. ¿Y qué hace la topoisomerasa, Marisela? Impide que se superenrolle el ¿Y cómo ADN. hace esto? Ay, ahí la verdad no entendí cómo lo hace. Ok, la topoisomerasa, debí de haberme traído un hilo. Siempre que hago este tema, siempre digo que tengo que traerme un hilo y siempre se me olvida. Pero hagan de cuenta que es como cuando tienes un listón y lo estás tratando de desenrollar, se enrolla más de este lado. Entonces una solución fácil es cortarlo y pues ya se quita esa tensión. Entonces, literalmente lo que está haciendo la topoisomerasa es cortar y vuelve a pegar. O sea, le quita las vueltas extras que se le dieron y lo vuelve a pegar. Y así, para que no sea más difícil abrir la cadena de ADN. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, a ver, Diana Reyes, ¿la hebra molde o Ay, se me trabó y no escuché bien. la hebra molde o continua, en qué dirección va? En 3 a 5, no, de 5 a 3. 3 a 5. 3 a 5, estabas bien. Por lo tanto, el tránscrito va a ir de 5 a 3, ¿sí? Sí. Ahí. Alexia, dime cómo se llaman los fragmentos de ADN
que se encuentran en la hebra no molde? No estoy segura cómo se llamaban, pero eran discontinuos. Ajá. ¿Alguien sabe? Los de Okazaki. Fragmentos de Okazaki o algo así. Fragmentos de Okazaki. Sí, súper bien. Y la primasa, ¿de qué se encarga, Roberto? ¿De qué se encarga cuál? La primasa. Ah, caray, la verdad ni siquiera me acuerdo de haberla oído. Ok, no te preocupes. La primasa es la que va a poner el primer fragmento de ARN para que luego la DNA polimerasa pueda transcribir, replicar, ¿sí? Vean, ahí está lo de la hebra líder y la hebra rezagada, también se le puede decir así. Líder, molde, continua. Y la otra es rezagada, retardada, discontinua, no molde, etcétera. ¿Ok? Y esto era lo que les decía de los fragmentos de Okazaki. Y estos son los primers. En la leading strand, que sería la que va de 3 a 5, vas a poner un solo primer y pues ya te vas hacia acá. Y en la lagging strand, que va de 5 a 3, vas a poner varios mientras se va abriendo la horquilla. Cuando se unan a otras horquillas, que era lo que veían acá. Esto de múltiples horquillas es lo que pasa en eucariotas, o sea, en nosotros. En bacterias, como es circular, ya lo habían mencionado, literalmente abres una horquilla y eventualmente va a volver a regresarse a la horquilla inicial y pues vas a tener dos copias de ADN igual, con una cadena vieja y una cadena nueva. ¿Alguna duda de esa? Bueno, entonces, bueno, esto ya era lo ¿Sí que les... entienden bien por qué, o sea, por qué uno es en pedazos y el otro es continuo? Sí, porque una, o sea, va bien y la otra va como al revés, ¿no? Ok, Ajá. Va en dirección contraria, entonces, es lo que se ve mejor, esta es la mejor imagen, creo. O sea, si estás tratando de abrirlo hacia, o sea, lo estás abriendo hacia acá, así. Pero esta que va de 5 a 3, recuerden que esto es porque tiene un fosfato y esto es porque tiene un OH. Entonces, si va de 5 a 3 y la polimerasa tiene que transcribir de 3 a 5, aguántenme, me dio un... a ver, ¿cómo era? Va de 3, sí, ya. Esta va de 3 a 5 y esta va de... Ajá, entonces esta se tiene que mover hacia acá, pero como la estás abriendo hacia acá, o sea, esta está yendo hacia el lado contrario, o sea, solamente se puede mover hacia el lado contrario, entonces necesitas ponerle como que una base más adelante para que luego la complete. ¿Sí me entendieron eso, no? Bueno, entonces sigamos. En las procariotas, la DNA polimerasa principal, porque tienen 3, la que se va a encargar de la replicación como tal es la DNA polimerasa 3. Eso sí, anótenlo porque luego les preguntan cuáles son. Y, a ver, déjenme quito las camaritas. Bueno, esto era lo que también les decía, o sea, la primasa, que es la DNA polimerasa 1 en los procariotas, va a poner como que este pequeño fragmento de ARNA y posteriormente la polimerasa 3 va a replicar, pero al final obviamente no puedes tener como que un pequeño segmento de ARN en tu doble cadena de ADN. Entonces lo quitan una exonucleasa que sería la misma DNA polimerasa 1
Ay, qué tonta. Olviden eso. La primasa es la que pone el primer y es de ARN. Y la DNA polimerasa 1 es la que quita el primer de ARN y ya lo pone con ADN, ¿sí? Perdón si ahí los confundí, se me fue la onda. Entonces, la primasa pone el primer y la DNA polimerasa 1 en procariotas lo quita y vuelve a llenar con ADN. Y posteriormente tienes una ligasa que literalmente une estos enlaces fosfodiéster. ¿Sí? Y pues esto era lo que les explicaba del superenrollamiento, que en procariotas es la DNA girasa, que es esto lo que ocurre cuando estás abriendo un hilo o algo. Se va superenrollando, entonces lo vas cortando y lo vas pegando. ¿Sí? Y pues en las procariotas van a tener la terminación cuando las horquillas, es lo que les decía, se encuentran una a otra, o algunas veces se bloquea la replicación por alguna secuencia, por ejemplo la de TUS, que esto es principalmente en E. coli. Entonces, TUS como que evita que la helicasa siga abriendo, que recuerden, la helicasa era la que abre la horquilla, y pues se detiene el proceso de replicación. Y en las eucariotas lo principal que tienen que tener en cuenta es que son genomas mucho más grandes, más complejos y van a tener los múltiples orígenes de replicación. Además, son lineales y los nucleosomas se tienen que desensamblar. ¿Cómo se desensamblaban los nucleosomas? ¿Qué modificación epigenética tenían que hacerle? A ver, Cintia, ¿sabes qué modificación tenías que hacerle a los nucleosomas para que se abran? La verdad no me acuerdo. Metilarlos, ¿ok? Les Para que agregas se abran, un grupo para que se abran los acetilas, no los metilas. que les explicaba Greta, porque si pones negativo y negativo se abre. ¿Sí? ¿Dijiste metilación o acetilación, Núñez? Acetilación. Ah, ok. Porque negativo y negativo se abre. Y repetir eso, porfa. Que la acetilación, o sea, literalmente ponerle un grupo acetilo a los nucleosomas, a las histonas más bien, hace que las histonas se abran, porque las histonas son positivas y el ADN es negativo. Entonces, cuando le pones una carga negativa a la histona, hace que se repele y se separen, porque es negativo y negativo. Cuando le pones un grupo metilo a la histona, se hace todavía más positivo y se compacta aún más el ADN, se enrolla más. ¿Sí? ¿Sí entendieron eso? Sí, ya, gracias. Entonces esto era lo que les explicaba de Orice, que van abriendo como que diferentes horquillas hasta que finalmente se juntan y se termina. Y pues luego también en las eucariotas la diferencia es que vas a tener una maquinaria de replicación más compleja, donde vas a tener el lugar donde se abre va a ser ORC, que va a ser el complejo de reconocimiento del origen, y va a haber una MCM helicasa que va a darle como el visto bueno de que ya puede empezar a replicar ahí. Esto es necesario para que no se replique dos veces partes del ADN y se hagan aberraciones. O sea, solamente replicas la parte que ya la licenciaron para replicarla y ya, no tienes que replicar alguna otra cosa porque se hacen mutaciones y así. Y las polimerasas en la replicación eucariota van a ser 5 principalmente. La alfa, bueno, a ver, la primera, las más importantes van a ser la delta y la gamma. La delta va a encargarse de la hebra no molde, o sea, la rezagada. Y la epsilon va a encargarse de la leading strand, o sea, la molde. Entonces,
yo la manera en la que me la aprendí era leading strand, tiene E, entonces es la epsilon, ¿no? Leading strand. Y la D, que es la delta de rezagada, es D de delayed. Así. Luego también tenemos la alfa, que se va a encargar de de poner el primer. Que, a ver, Jessica, ¿me recuerdas de qué está hecho el primer? Ay, no me acuerdo. Es de ARN. ¿Ok? Y la beta va a encargarse de reparación. La gamma va a encargarse de el ADN mitocondrial. Esas son las principales 5 que se tienen que aprender. De la A a la epsilon. Y ya las demás, la verdad, sobran. ¿Ok? Entonces, ¿alguien sabe qué son los telómeros? Las puntas, como la última parte del cromosoma. Ajá. ¿Y saben para qué sirven los telómeros o por qué son importantes? Delimita como el tamaño del cromosoma, ¿no? Ajá. Hagan de cuenta que los telómeros son como una sección de ADN repetido. O sea, van a tener muchos nucleótidos que se van a estar repitiendo. Y la razón de esto es porque, como ya vimos, vamos a tener una hebra retardada, que sería esta, la lagging strand. Entonces, viendo este dibujo, ¿quién me puede decir o inferir por qué es necesario los telómeros? Vean esto. A ver, Sofi, ¿por qué crees que son necesarios los telómeros? Bueno, Yo- o sea, no sé decir otra, Sofía. Pues, no sé, pues como son los extremos, supongo que por ahí comienza todo, o va a ser algún tipo de enlace para que se permita. ok, es una buena teoría, pero lo que pasa es lo que ya les expliqué, que en la hebra retardada necesitas estar poniendo primers porque va hacia el otro lado. Entonces va a llegar un momento en el que ya no puedes poner un primer y vas a quedar como que con una pequeña parte de tu cromosoma sin transcribir. ¿Sí me entienden por qué? Sin replicar, perdón. Porque es lo que le estaba diciendo, que como esta, que es la hebra retardada que va de 5 a 3, necesitas que te estén poniendo estos primers, ¿no? Llega un momento en que la hebra 5 a 3 ya no alcanza a poner un primer la primasa. Entonces, o sea, hagan de cuenta que el siguiente primer iría acá adelante. Pero como ya se acabó tu cromosoma, ya no puedes transcribir esta pequeñita parte. Entonces, si no tuvieras los telómeros, se iría perdiendo información genética, ¿no? O sea, cada vez se te perdería un gen, luego otro, cada vez que se estuviera dividiendo tu célula. Entonces, lo que hace es que hagan de cuenta, este es el último gen de tu cromosoma y aquí empieza a poner nucleótidos a lo güey, literal, que serían los telómeros. O sea, es un chorro de repeticiones de T, T, A, G, 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 así. Muchísimas, muchísimas, muchísimas para que replicas una. Eso mismo, las células entran en senescencia porque van perdiendo sus telómeros y antes de que puedan perder material genético, pues dejan de replicarse. Entonces entran en senescencia las células y ya se mantienen en G0.
¿Saben qué es senescencia? Yo no. La senescencia es como un estado de reposo celular en la cual, o sea, por lo mismo que explicó ya Núñez, de que ya, o sea, como que dicen de que es muy peligroso seguir dividiéndonos, ya mejor aquí nos quedamos, todo tranqui, todo a gusto, y o sea, ya no se replican, están como en pausa, o sea, como no siguen, no están haciendo nada. Y es muy interesante porque de hecho esto de los telómeros hace que cada célula tenga como un límite de replicaciones que se le conoce como el límite de Hayflick. ¿Saben cuánto es este límite? ¿Cuántas veces se puede replicar una célula más o menos? O sea, si no tiene telomerasa, pero eso es otra cosa. No, la verdad no sé. Alrededor de unas 50, 80 veces una célula se puede dividir así todo bien, todo al 100, antes de que llegue a senescencia, antes de que se acabe como sus telómeros. Sí, Pi. Eso es muy importante también lo que menciona Greta de la telomerasa, porque si eventualmente tus células dejan de dividirse o llegan a un límite, como, bueno, eso tiene vinculación primero que nada con el envejecimiento, pero necesitas obviamente unas células que puedan superar este límite, ¿no? O sea, que siempre estén dándote nuevas células progenitoras, o sea, bebés, pues. Entonces, la mayoría de las células basales o células madre, ¿cuál es la mayoría? Todas las células madre tienen telomerasa. Entonces, la telomerasa es una enzima que va a restablecer o replicar los telómeros para que tengan pues una vida indefinida todas esas células. Y esto es muy importante porque ¿qué creen que pase cuando se expresa la telomerasa de manera aberrante? O sea, si una célula que no es célula madre empieza a tener telomerasa, se ve con una enfermedad muy, muy conocida. ¿Alguien sabe cuál es? El cáncer, ¿no? El cáncer. Son células que se replican a lo tonto, sin ningún control y pues sin ningún límite. Entonces es algo muy, muy, muy característico del cáncer. Entonces básicamente cuando ya tienen la telomerasa activada, porque es un gen que se vuelve a activar, pues ya se pone muy agresivo el cáncer. Y bueno, la transcripción. Yo creo que hoy solamente vamos a ver hasta transcripción o lo poquito que podamos llegar. Es que sí es tardado el dogma. Pero bueno, entonces quedamos que la transcripción es pasar de DNA a RNA. ¿Ok? Entonces vamos a tener una cadena monocatenaria. En la procariota, bueno, esto era un poco de las diferencias entre ADN y ARN, que creo que ya lo comentamos. Bueno, también que N es más estable que el ARN. Entonces, esa es la razón por la cual no almacenamos nuestra información como ARN. Porque, o sea, bueno, una pregunta que se podría surgir es como de, bueno, o sea, ¿por qué haces ese cambio de ADN a ARN si el ADN no puede hacerse proteínas? Entonces, es por esto, porque es más fácil almacenarlo y que dure más cuando está en ADN. Entonces, lo que va a pasar básicamente es casi lo mismo, nada más que hagan de cuenta que en vez de una DNA polimerasa vamos a tener una ARN polimerasa. Entonces, se va a abrir igual una horquilla y vamos a tomar en cuenta igual la hebra molde, que va a ser ¿en qué dirección, Carlos? ¿Qué pregunta? Perdón. ¿En qué dirección va la hebra molde? 5 a 3 prima. 3 a 5 prima. A 3, Entonces, la RNA polimerasa, igual que la DNA polimerasa, va a ir de 5 a 3, que es lo que se ve aquí, de 5 a 3. Entonces, necesita que la hebra molde vaya de 3 a 5. Entonces, si entienden bien este concepto, pues entienden que hay veces que vamos a poder transcribir pues de aquí a acá, de aquí a acá o de aquí a acá, dependiendo de dónde esté el gen. Y pues sí, va a ir agregando nucleótidos en el 3OH, entonces por eso va de 5 a 3. O sea, va incorporando nucleótidos de 5 a 3, pero se va moviendo de 3 a 5.
Luego, la unidad de transcripción. En las eucariotas y también un poco en las procariotas vamos a tener una manera de regular qué genes vamos a transcribir y cuáles no. Y esto es muy importante porque dependiendo de las necesidades de tu cuerpo o de la misma célula, es los genes que vas a transcribir para pues generar esas proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ingieres mucha lactosa, vas a probablemente transcribir genes para lactasa, ¿no? Para deshacer esa lactosa y pues poder comerla, ¿no? Entonces, el ADN va a tener una región promotora y también una codificante, al igual que una determinación. Y, ¿qué más? Bueno, pues sí, eso es básicamente eso. Y en las procariotas lo que va a pasar es que van a tener esta maquinaria de transcripción, que va a ser una ARNA polimerasa, que va a tener 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta y una omega. Y esto se le va a unir a esa secuencia promotor. Entonces, antes de que pueda iniciar este complejo, es necesario que se le una el factor sigma para que se haga una holoenzima y ya pueda iniciar a transcribir. Esta RNA polimerasa es la única que hay en la transcripción para procariotas y se encarga de transcribir mRNA, tRNA y ARN ribosomal. El que es el transcrito para generar proteínas es el mensajero. Y el que es el tRNA, ese es el que va a llevar los aminoácidos e incorporarlos a proteínas. ¿Ok? Y el ribosomal pues se encarga de hacer los ribosomas como tal. Entonces es muy importante que se aprendan las diferencias de estos y pues que, bueno, en el caso de eucariotas, que RNA polimerasa se encarga de hacer cada uno. Entonces igual, bueno, va a tener 3 etapas, ¿no? Que va a ser la iniciación, la elongación y la terminación. La iniciación es literalmente que el aparato de transcripción se pueda unir al promotor y la elongación es cuando ya empiezas a agregar los ribonucleótidos, porque aquí ya no son de ADN, en el extremo 3 de la cadena que va creciendo del ARN. Y pues finalmente se reconoce una terminación y se separa la molécula de ARN. ¿Ok? Entonces, bueno, y tenemos en el promotor, son diferentes secuencias que van a indicar la iniciación de todo esto, a donde se le puede unir la polimerasa. Entonces, hay secuencias de consenso de -35 o de -10 y es a donde se va a poder unir la maquinaria de transcripción. Va a reconocer este promotor y se va a empezar a unir. Y pues va a empezar a colocar nucleótidos. Aquí es muy importante que entiendan el concepto de, ¿cómo es? Río arriba y río abajo. ¿Sí? Entonces, donde empieza el gen codificante, hacia acá, en lo negativo va a ser río arriba. Y hacia acá es hacia abajo. Entonces, esto es importante porque el promotor pues se va a encontrar upstream y pues el de terminación se va a encontrar downstream. ¿Sí me entienden eso? Y a partir de donde empieza el primer nucleótido del gen es cuando pones +1. ¿Alguna duda hasta ahí? O ya se perdieron mucho. Esta parte sí me confunde un poco, pero todo bien. O sea, lo que tienen que entender aquí es que vamos a transcribir, o sea, vamos a pasar DNA a ARN para poder generar proteínas. Eso sí me entienden, ¿verdad? Sí, eso sí. Ok, entonces para hacer eso necesitan abrir la cadena de ADN y ponerle una maquinaria que va a ser ARN polimerasa, que vaya poniendo ribonucleótidos, que vaya a ser en dirección, o sea, se va a mover de 3 a 5 sobre la cadena de 3 a 5 que sería la leading
y va a poner los ribonucleótidos de 5 a 3. ¿Sí? Entonces, la ARN polimerasa, que se va a encargar de esto, se va a unir a una secuencia promotora antes del gen. O sea, es como la señal que le va a dar a la polimerasa de unirse. Eso es el promotor. Y está regulado por factores de transcripción y 1000 otras cosas que van a permitir que se abra la cromatina y permita el acceso. Pero obviamente, aunque esté abierta la cromatina, necesita saber dónde se va a poner la polimerasa. Entonces esto lo logra detectando estas secuencias. Esta o esta. Y una vez que ya se ensambla el complejo, que era el que les mostré, que se les une la sigma, es cuando ya empieza a ir río abajo y empieza a transcribir el ARN mensajero. ¿Ok? ¿Ya quedó más claro? Sí, Pi. Ok. Entonces eso es la iniciación. Y esto es lo que les decía del promotor. En bacterias, es decir, en procariotas, vamos a tener una secuencia consenso muy, muy famosa, muy conocida, que se llama caja Pribnov, que se encuentra en la región -10. Y es así, apréndansela. O sea, igual y no las terminaciones, pero sí sepan que la caja Pribnov es un promotor para procariotas en transcripción. Y la secuencia de consenso de -35 también es otra. Ajá, y los promotores se encuentran corriente arriba. No sé qué. Ok. Entonces, les digo, la RNA polimerasa se va a unir al promotor, se le va a unir el factor sigma, se va a hacer una holoenzima, que holo pues es de completo, entonces va a estar completa la enzima, va a empezar a generar como pequeños intentos de generar secuencias de ribonucleótidos, va a abrir la horquilla, que ¿cómo se llamaba la enzima que abría la horquilla pero en la replicación? ¿Alguien? ¿Helicasa? Helicasa, muy, muy bien. Entonces, aquí no necesitamos tantas proteínas, o sea, ella solita hace todo eso, abre, va incorporando y así. Y pues finalmente ya tienes tu transcrito de ARN, que sería este verdecito. Y pues pasaríamos a la terminación. Bueno, esto es un poco más de iniciación. La elongación Esto literalmente es... Ay, perdón. ¿Esto es en las eucariotas? No, esto es en procariotas. Ah, ok. Gracias. Pero es muy, muy, muy similar en eucariotas. Les decía que en procariotas solamente tienes un tipo de ARN polimerasa, solamente hay una. Y en eucariotas hay 3. Ah, ok. Y ahorita les explico la diferencia. Pero sí, esto, ajá. Luego ya en la terminación, o sea, una vez que ya hiciste tu transcrito, va a haber 2 maneras de terminarlo, la dependiente de Rho y la no dependiente de Rho. Literalmente lo que va a pasar es que al final del gen, o sea, del exón, vamos a tener como una repetición de nucleótidos que van a ser complementarios. Entonces, como van a ser complementarios, pongan ustedes que va a ser de qué? AA, y acá va a ser, ¿cuál es el nucleótido complementario de la A en el ADN? Timina. Y luego, pues, no sé, tenemos GG, que su complementario sería citosina, ajá. Entonces, tienes como que estas áreas repetidas, ¿no? Que son, ¿cómo se dice, Greta? Cuando son, bueno, que se pueden unir. Entonces, como son complementarias, al final, sería como un código de terminación, se van a unir. O sea, lo vas a empezar a transcribir y se van a empezar a unir y se va a hacer como esta horquilla. Entonces ahí se va a trabar la ARNA polimerasa y se va a desprender, literal. ¿Sí entendieron eso?
Ok. Y luego, que esto es lo independiente de RO, que les digo, son secuencias complementarias. Y pues finalmente se deshace la unión de la RNA polimerasa. Y la dependiente de RO es literalmente una enzima que se va a unir a la cadena naciente de ARN y pues va a tener una actividad delicada. Haz de cuenta como que va a volver a ocurrir esta horquilla, este loop más bien, y RO va a poder unírsele y va a cortar el ARN mensajero para que se libere y pues ya se vaya a hacer proteínas. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Bueno, pasando a las eucariotas. Ya casi se acabó el tiempo. Bueno, ¿qué quedamos que se encargaba el ARN mensajero? ¿Carlos? No me acuerdo bien, pero el ARN mensajero es como mandar como la señal como tal. Ajá, es el transcrito que vamos a mandar para generar proteínas. ¿Y el ARNT? ¿Alguien sabe qué es? El tARN es el que se va a encargar de incorporar los aminoácidos, entonces va a llevar tal cual los aminoácidos y los va a llevar al ribosoma. Y pues el ARNR finalmente pues ya sería el de los ribosomas, ¿no? Entonces, las diferentes polimerasas que vamos a tener van a encargarse de diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, el 3 se va a encargar principalmente de ARNT, la 2 de mRNA principalmente, pero también la 1 y la 3 se van a encargar de ARN ribosomal.